Nos están diciendo que el uniforme de esta noche es de negro. Todos los hombres y la gente de negro hemos venido hoy. Nos hemos puesto de acuerdo. Pero qué bueno que estamos acá una noche más para aprender acerca de la fe. En las últimas semanas yo les he compartido que en varias oportunidades el Señor Jesús dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Mostrar esa frase es un poco contradictoria a lo que buscamos. Nosotros buscamos tener más fe, pero también pedagógicamente mostrar las cosas negativas dejan grandes enseñanzas. Entonces, mostrar los elementos negativos de los personajes también nos enseñan. Y a mí me ha gustado estos tres personajes, tanto Abraham, Isaac y ahora que vamos a estudiar Jacob. Estos tres personajes tienen varias cosas muy, bueno, eran familiares, ¿no? Abuelo, hijo y nieto. Eran familiares. Pero estos personajes tenían algo en común y es que habían recibido de parte de Dios una promesa para eternas generaciones. Desde Abraham, Dios le prometió que iba a bendecir toda su descendencia. Y esa promesa la llevaba Abraham consigo mismo, la llevaba para todo lugar, pero en algún momento de su vida, como vimos hace algunas semanas, le faltó la fe. Luego esa promesa le pasó a su hijo Isaac y en algún momento determinado le faltó la fe. Y ahora a su nieto Jacob también. Él había recibido la promesa de parte de Dios, estaba convencido de que Dios iba a hacer cumplir sus promesas, tanto así que Dios se lo afirma en varias ocasiones, pero en un momento determinado le faltó la fe. Y yo quiero que evaluemos también nuestras vidas y veamos que en momentos determinados nos puede faltar la fe. Las cosas que tienen en similitud tanto Isaac, Abraham, Isaac y Jacob parecen historias de telenovelas. ¿Alguna vez han visto telenovelas ustedes, hermanos? Santos y pecadores. Ahora ya no son telenovelas, ahora son series, ¿verdad? Pero las historias de estos tres personajes parecen series de telenovelas porque en ellas vemos conflictos familiares, vemos bendiciones inesperadas, vemos reconciliaciones, vemos engaño, vemos favoritismos, vemos influencia y vemos, por supuesto, en este momento de la historia, vemos dos cosas que son relevantes y que podemos aprender. Número uno, la importancia de la familia y número dos, que Dios es fiel a sus promesas. Que a pesar de que ellos caminaron como caminaron, Dios fue fiel en cumplir sus promesas. Y eso es lo que quiero que aprendamos el día de hoy. Para comenzar la historia del día de hoy, quiero que me acompañen a Génesis capítulo 25 y que leamos juntos desde el 19 hasta el 26, por favor. Génesis capítulo 25, versículos del 19 al 26. Y para comprender la historia de Jacob tenemos que ver desde su nacimiento. Yo he sacado 5 hojas aquí de mis notas que no me da el tiempo. Un domingo normal traigo solamente 2 y hoy no sé cómo voy a hacer con tanta información, pero es importante. Este acontecimiento tenemos que verlo a la luz de la Biblia desde Génesis capítulo 25, cuando nacieron estos dos personajes. Jacob nació junto con su hermano Esaú y dice el versículo 19, estos engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y la aceptó Jehová, y concebió Rebeca su mujer. Y los hijos, noten por favor esto, luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. ¿Qué le respondió Dios, hermano? Esto es importante porque desde su nacimiento Dios ya le había dado una noticia a su madre. 2 naciones hay en tu seno,
2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Desde dónde se lo había dicho Dios? Desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Por primera vez, como que se invierten los órdenes. Dios ya tenía establecido quién iba a ser el primogénito. Dios ya tenía establecido quién iba a tomar el cargo, el papel más importante. Dice la Biblia en el versículo 24 que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían, ¿qué pasó, hermanos? Gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al carcañal de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Muy bien. Esta es la historia desde su nacimiento, pero desde su nacimiento nosotros podemos ver que Dios ya había puesto unas ordenanzas y le había dicho cómo iba a suceder. A partir del versículo 27 nosotros vemos una historia, cómo Esaú vende la primogenitura, que por ley, por tradición o por heredad le correspondía a su hermano mayor. Esaú menospreció lo que le correspondía y se le entrega por un plato de comida a su hermano. Y esto es muy interesante comprenderlo porque Jacob se sintió con mucho derecho para asumir una responsabilidad que no le tocaba a él, pero como ya la había negociado, él dijo, bueno, me voy a aprovechar de esta situación, yo le vendo un plato de comida y salgo beneficiado. Ahora yo quiero que me acompañen, por favor, a Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27 y ahora sí vamos a ver propiamente el pasaje que nos corresponde y que quiero que estudiemos en esta hora. Génesis capítulo 27, por favor. ¿Están conmigo? Dice así versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. Y comeré. ¿Para que qué le dice, hermanos? Para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob diciendo, su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, y ahí sigue la historia. Si ustedes me acompañan al versículo 7 dice, le ha dicho a tu hermano, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora el ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Yo creo que esta es una historia muy conocida por todos. Este es un engaño, una influencia de una madre que tenía un hijo favorito. Su hijo favorito era Jacob. Y le dice, acabo de escuchar a tu padre que va a dar la bendición. Tú toma esa bendición. No tu hermano, a quien le corresponde. Tú toma esta bendición. Algunos historiadores dicen que esta mujer lo hizo por las palabras que había recibido cuando consultó a Dios que qué le pasaba. Cuando esa mujer se quejó porque no sabía que tenía 2 personas en su vientre, se quejó porque me imagino que estaba sufriendo. Y le dijo, Señor, Dios mío, esto me va a matar. Y es ahí a donde Dios le responde y le dice, es que hay 2 naciones ahí.
y el mayor servirá al menor. Dios ya había puesto las cosas claras, pero esta mujer, quizás dudando, le quiso decir a su hermano, ve y hazlo tú por tu propia cuenta. Y esto es lo que me llama la atención, porque Jacob en este momento intenta hacer algo que supuestamente es beneficioso, es bueno, pero cuando Dios ya tiene todo establecido, no hay nada que usted y yo podamos hacer, porque Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda para nada. Dios, cuando quiere manifestar su poder, su favor, cuando Él quiere hacer algo, no necesita de nosotros. Él solo lo puede hacer, milagrosamente. Él hizo caer maná del cielo, Él hizo caer lluvia, Él detuvo el sol, la luna. ¿Cuántas cosas más ha hecho Dios? Y no necesita de nosotros. Y esto a mí me llama la atención porque en un momento yo puse ¿cómo se llama? En internet, en chat GPT, ¿verdad? Y puse, ¿fue Jacob un hombre que le faltó la fe? Porque en la historia general, yo recuerdo a Jacob como un hombre de fe. Nosotros cantamos aquel corito que dice, Jacob luchó con un ángel. Y Jacob luchó por un ángel y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y yo siempre he considerado a Jacob como un hombre de fe. Siempre lo había considerado como un hombre de fe. Pero me llamó la atención el comentario que me apareció y decía, sí, en cierto momento de su vida, a Jacob le faltó fe para confiar en que Dios cumpliría sus promesas por las vías correctas. Fíjense qué interesante, porque yo a Jacob lo veía como un hombre de fe, porque en mi cabeza desde pequeño me enseñaron que Jacob luchó con un ángel por una bendición. Y le decimos, dámela, Señor, con tu gran poder. Ese hombre tenía fe. Y además veo en la historia de muchos capítulos más adelante que Jacob, cuando llegaba a ciertos lugares, dejaba hasta un altar y decía, aquí se va a llamar Betel, aquí se va a llamar tal lugar, aquí se va a llamar, porque tuvo varios encuentros con Dios. Y yo lo veía como un hombre de fe, pero me llamó la atención que dice que a Jacob le faltó fe para confiar en que Dios cumpliría sus promesas por las vías correctas. Y vean a qué se refiere esto. Se refiere a que en lugar de esperar pacientemente el tiempo de Dios, intentó forzar las cosas usando sus propios medios y engaños. ¿Se comprende esta historia, hermano? En vez de esperar a Dios y decir, Señor, yo sé que tú eres fiel en cumplir tus promesas, tú lo has dicho, yo solamente tengo que esperar. Él intentó forzar las cosas usando sus propios medios y su engaño. ¿Cómo lo intentó forzar? De acuerdo a la historia de este capítulo, del capítulo 27, dice que se dejó llevar por el mandato de su madre, se puso piel en vellos en sus brazos, la madre le cocinó la comida, se va delante del padre y le dice, Padre, aquí estoy, y su padre le dice, pero esa es la voz de Jacob, no de Esaú. Acércate, recuéstame en mí, te quiero oler a ver si hueles animal, porque tú eres un hombre cazador. Y se acerca y lo toca y le dice, tienes tus brazos como Esaú, pero tu voz es de Jacob. Y aún así, él toma lo que había pedido y dice, te voy a dar la bendición. Y le da la bendición. Él aparentemente se va de ese lugar convencido que había logrado una gran hazaña. Y sí era el propósito de Dios, porque Dios ya había establecido que el mayor iba a servir al menor. Dios ya tenía eso claro, pero ¿saben qué es lo que pasó? Que Jacob se anticipó con engaños, con manipulación, para lograr lo que Dios ya había prometido que se iba a cumplir. En esta historia me llama la atención que Dios muestra que Él es fiel a sus promesas,
pero nos muestra además que nuestra desesperación nos lleva a cometer grandes errores. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado. La desesperación nos lleva a cometer grandes errores, a anticiparnos, a endeudarnos más, nos lleva a meternos en problemas, a decir cosas que no debemos de decir, a llamar a gente que no tenemos que llamar, a buscar ayuda donde no tenemos que buscar, a muchas cosas, cuando la única alternativa y la única salida que tenemos que tener siempre es Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. En las notas que yo tengo por acá, me llamó la atención que a pesar de que en estos tres personajes los patrones tanto de pecaminosidad, de falta de fe, los patrones que aparentemente nos distancian de Dios, ellos encontraron una respuesta fiel de parte de Dios. Estas historias nos muestran que a pesar de que eran hombres imperfectos, al confiar ciegamente en las promesas de Dios, Él se manifiesta siempre fiel, todo el tiempo. Él siempre se manifiesta fiel. Hay un pasaje que nosotros comúnmente conocemos que decimos que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pues es muy curioso que si las cosas viejas pasan, hay algo que todavía queda muchas veces en nuestro corazón y es la falta de fe. Eso nos gustaría quitarlo, pero siempre hay momentos de debilidad y hay momentos de incertidumbre que nos hace dudar del poder de Dios. Estaba escuchando ahí atrás la alabanza que cantaron que dice, me has guiado por el fuego. ¿A cuántos nos ha guiado Dios por el fuego? ¿Y qué se siente cuando uno está en medio del fuego? Desesperación. ¿Qué más se siente, hermana Beatriz, cuando uno está en el fuego? Temor. ¿Qué me acaba de decir usted ahí? Una tras otra me acaba de decir. Se ha sacado la lotería, hermano. ¿Quién se ha sentido así muchas veces? Que uno no ve y de repente viene una y viene otra y luego viene otra ola más grande y usted está intentando salir y de repente viene y le revuelca otra ola. ¿Alguien ha sentido eso? ¿O solo yo lo he vivido? Todos lo hemos vivido. Pues en esos momentos es a donde debe de surgir la fe y decir, Señor, tú eres fiel a tus promesas. Aferrarnos a las promesas de Dios es confiar plenamente en Él. Abraham, Isaac y Jacob fueron humanos, fueron débiles. En momentos de debilidad, ellos tuvieron incertidumbre, temor, duda. Buscaron el camino que no tenían que buscar, pero estas lecciones nos ayudan para que ni nosotros ni las siguientes generaciones vivan de esa manera. Podemos fallar, podemos dudar, y como le sucedió a Pedro cuando vio caminar al Señor Jesús, que venía caminando sobre las aguas, le dijo Pedro, Señor, si eres tú, di que yo vaya contigo. Le dijo, ven, sal de la barca, y salió. Comenzó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó cuando ya había dado unos pasos, hermanos? Yo me imagino que si yo hubiese salido de la barca, yo me hubiese puesto a cantar, a saltar, y me hubiera ido saltando. Eso me imagino yo. Me imagino que y les hubiera dicho a los demás, salgan conmigo, caminen sobre las aguas, salgan, vengan. Me imagino yo que eso les hubiese dicho. Pero, ¿qué pasó en realidad? ¿Qué pasó en realidad? Tuvo miedo y comenzó a hundirse, a hundirse, a hundirse. Y eso es lo que no queremos que nos suceda en nuestros momentos de mayor temor, que nuestra fe se mantenga firme, porque el único que nos va a sacar adelante y en victoria será Dios. En la historia de Abraham, de Isaac y Jacob vemos aspectos muy relevantes,
pero sobre todo vemos la fidelidad de Dios a sus promesas. Dice en nuestros himnarios el himno número 272. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Siempre en sus promesas confiaré. Quiero invitarle a que cierren sus ojos, por favor, y que oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel a tus promesas. Porque a pesar de que dudamos, fallamos, nos equivocamos, tú, Señor, te mantienes firme. Tú nos miras con ojos de amor, de gracia y de misericordia. Tú, Señor, a través de esta historia nos muestras que estos personajes fueron humanos. Se sintieron atemorizados, se equivocaron, Señor. Y tú siempre los rescataste, siempre los socorriste, siempre, Señor, les brindaste ayuda. Señor, a pesar de que Jacob forzó las situaciones de las maneras equivocadas, él comprendió y entendió que no era su tiempo, era el tiempo tuyo. Él entendió de que no se puede burlar de una situación. Y tú, Señor, nos enseñas que no necesitas ayuda. Tú has hecho grandes milagros en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Tú nos has mostrado cómo puedes mover el cielo, el mar y la tierra para bendecir a tus hijos. Y aún así, Señor, nosotros dudamos. Es por eso que te pedimos perdón. Nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú nos des una salida. Que tú nos muestres todo el tiempo que eres fiel a tus promesas. Y que cuando salgamos en victoria, como dice tu palabra, que nos lleva siempre de triunfo en triunfo, tú, Señor, sea glorificado. Que nuestros labios expresen la gratitud, que nuestros labios proclamen, Señor, tu grandeza, tu gran amor. Señor, esta noche queremos interceder por personas que necesitan de tu ayuda. En primer lugar, Señor, oramos por las personas de nuestra iglesia que están convalecientes de salud. Oramos por nuestra hermana Elsie, su intervención. Por nuestra hermana Silvia también, Señor. Señor, el tratamiento que ellas tienen que pasar, te pedimos que tú cuides sus vidas, sus situaciones. Por todas las personas que están en procesos delicados, en recuperación. Señor, haz tú la obra completa. Señor, oramos por Esther, por esta operación que va a ser de emergencia, por su madre Ruth, Señor, para que tú les animes, les des fuerza, Señor. Nosotros desde aquí elevamos esta oración, convencidos en que tú puedes ayudarles, convencidos en que tú, Señor, les puedes dar la salida. Señor, oramos por Abraham, por Miguel Pelayo, para que lo que ellos están pasando también, Señor, tú puedas glorificarte en ellos. Señor, te pedimos por trabajos, te pedimos por buenos trabajos, para que tú puedas hacer los milagros, no solamente a donde podamos cubrir las necesidades, sino a donde podamos desarrollarnos como personas, crecer. Señor, a donde sean los lugares que siempre hemos soñado. Señor, los trabajos de aquellos que piden trabajar en un colegio. Te pedimos, Señor, que tú puedas responder ante esta petición, Señor. Que es una petición que se ha esperado por mucho tiempo. Pero tú, Señor, tienes la respuesta
a su tiempo. Señor, pedimos por Isaac, por Anthony, por Andrés, para que les cuides. Y también pedimos, Señor, por la conversión de nuestros familiares que aún no te conocen. Señor, ponemos en tus manos a José Maximiliano, a Lourdes Fuentes, Señor, para que tú toques sus vidas, sus corazones. Señor, intercedemos por cada una de las personas que aún no rinden sus vidas a ti, Señor, para que conozcan al Dios vivo y verdadero que nosotros adoramos, alabamos y buscamos. Señor, oramos desde este lugar por aquellos que están siguiendo esta transmisión, por aquellos que están en sus casas, Señor, por el motivo que sea que no hayan podido estar acá, pero están conectados. Te pedimos que tu bendición les acompañe, les dé fuerza, les dé ánimo, Señor, y que les podamos ver pronto de nuevo aquí para adorar juntos tu nombre. Señor, queremos ver tus milagros y con esos milagros testificar lo grande y maravilloso que tú eres. Señor, muchas gracias, porque contamos con la oración para comunicarnos contigo, así como nos dijo el Señor Jesús, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, tú lo harás. Y es en tu nombre que lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.